El problema del agua se ha vuelto a hacer patente este año en nuestra ciudad y ha vuelto a poner en la diana el embalse de Fuentes Claras. ¿Se acuerdan del manganeso, verdad? La ciudad tiene un problema histórico de abastecimiento, en teoría en vías de solución, y mejorar la calidad del agua de ese pantano forma parte del plan. Allí hemos visto en años anteriores proliferación de cianobacterias que han vuelto el agua de color verde, también lo recordarán. Así que con todo esto, en nuestra ciudad, el proyecto de investigación en el que se ha embarcado el grupo TIDOP de la Escuela Politécnica en el campus de la Universidad de Salamanca, aquí en Ávila, pues se antoja más que interesante. Hoy ha venido a hablarnos de él el director del TIDOP, Diego González Aguilera, a quien ya saludamos. ¿Qué tal, Diego? Buenos días. ¿Qué tal, Elena? Muy buenos días. Somos el vivo ejemplo, ¿no?, de ese problema que se busca resolver con esa investigación. Tenemos un problema. Hemos traído muchos problemas, los incendios y ahora el agua. Uno de los bienes cada vez más escasos que tenemos que cuidar, que tenemos que mimar, que muchas veces no podemos controlar porque no podemos decidir cuándo y cuánta cantidad de agua necesitamos, pero con este proyecto por lo menos vamos a poder ver si el agua tiene problemas, si el agua no se puede beber, si el agua no se puede consumir, incluso no se puede utilizar para fines agrarios, ¿no? Y este es el gran objetivo de este proyecto. Hablamos del proyecto CIAN, es un proyecto europeo, ¿verdad?, que además acaba de echar a andar, lleva pues desde el verano más o menos rodando. Y un proyecto que pone el foco en los tres países, bueno, pues que tienen esta problemática. Muchos otros países también la pueden sufrir, pero estamos hablando de España, estamos hablando de Portugal y estamos hablando de Francia. Decíamos que con el cambio climático cada vez es más común que haya problemas relacionados con el abastecimiento de agua y no sé si el proyecto se centra en espacios donde el agua está estancada, se extiende a otros o fundamentalmente pone el foco ahí, que entiendo que son los que donde las cianobacterias pueden ser más prolíficas, ¿no? Eso es, en embalses, en donde tenemos el agua almacenada, en donde ese agua va a servir para beber, va a servir para el consumo humano, pero también para el consumo agrícola. Es en esos tipos de embalses donde está esa problemática. El agua está embalsada, el agua con este cambio climático estamos viendo, sobre todo en determinadas cuencas hidrográficas, que aumenta mucho la temperatura y proliferan estos organismos que en ocasiones pues, claro, tenemos que detectarlos con lo que llamamos las alertas tempranas, porque es lo que las confederaciones nos están reclamando, poder anticiparnos a los problemas en caso de que desafortunadamente estas cianobacterias, estos organismos empiecen a colonizar el agua, pues tratar de mitigarlos, tratar de proponer medidas de remediación que se llaman de estas situaciones. Cianobacterias directamente vinculadas a la actividad humana también, supongo. O sea que es casi inevitable que se produzcan ciertas situaciones. Claro, hay una relación directa del cambio climático, pero también de las propias actividades humanas, ¿no? Que están, bueno, pues actividades que al final revierten en el agua, ¿no? Entonces, lo que tratamos desde este proyecto y en particular desde el grupo de investigación TIDO es desarrollar una plataforma que sea pionera a nivel europeo, que detecte de manera temprana cualquier floración de cianobacterias, de clorofila. Hay una relación directa entre la clorofila, ese aspecto verdoso del agua y la presencia de estos organismos, y alertar, bien sea con un SMS, bien sea con un WhatsApp, alertar a las confederaciones que sepan que en determinados embalses en estos momentos no se puede consumir el agua, el aumento de cianobacterias está en tendencia creciente y al mismo tiempo jugar ya con estas herramientas que tanto se han democratizado en los últimos años, que son la inteligencia artificial, hacer análisis históricos de qué ha venido pasando y por qué, y saber cuándo puede volver a ocurrir ese pico de cianobacterias, ¿no? Dentro de todo eso, ¿cuál es en concreto la misión del TIDOP? La misión del TIDOP es siempre el carácter preventivo en el tema del agua, también el carácter predictivo y sobre todo la misión es desarrollar esa plataforma que va a estar en la nube, que va a estar accesible desde los teléfonos móviles, desde los usuarios y desde las tablets, y es el utilizar datos de los satélites que tanto hemos venido utilizando en otros proyectos, es utilizar datos de drones, es
colaborar codo con las empresas que participan en el proyecto, que van a coger muestras del agua, porque al final esto es como el paciente que se va a hacer una analítica de sangre. Necesitamos coger muestras del agua, necesitamos saber in situ cómo está el agua, analizarla en laboratorio y posteriormente relacionar con la imagen del satélite, porque si no, esto no es magia. Es decir, el satélite hay que entrenarlo, las imágenes que nos dan en diferentes longitudes de onda hay que saber calibrarlas y en todo momento tenemos necesidad de que haya ciertas muestras de agua que nos digan en qué estado está ese embalse. Por tanto, el trabajo se centra en diseñar primero la plataforma, no está diseñada, no hay que crearla y después entrenarla. Entrenarla, nutrirla de imágenes y esas imágenes, la potencia que tienen, por si los oyentes se lo están preguntando, al final es poderlo extrapolar a otros embalses de la cuenca. Nosotros cogemos una muestra en el embalse de Serones, en el embalse de Fuentes Claras, pero luego los llevamos a Burguillo, luego los llevamos a otros embalses de la cuenca hidrográfica, considerando un poco las condiciones climáticas, siendo conscientes de cómo son estas zonas, podemos extrapolar. Y esta es la gran potencia, que no solo nos limitamos a un punto del embalse donde yo he cogido una muestra, sino que analizamos la inmensidad del embalse. Estamos hablando de satélites que pueden dar una resolución de 3 metros, con lo cual podemos estar analizando cada 3 metros de agua, ¿no? Imagínate coger una muestra con una barquita, que es lo que se hace habitualmente en un punto del embalse. Nosotros con el satélite abarcamos cualquier rincón del embalse. Y esto nos permite ver dónde están esas floraciones, cómo van creciendo, dónde pueden estar estas problemáticas, etcétera, etcétera. Es un mapeo completo, ¿no?, del embalse al final. Es una tomografía, volviendo a la terminología médica, es una tomografía completa del paciente, una resonancia magnética del paciente, pues a coste muy bajo porque el satélite que estamos utilizando es gratuito, es de la Agencia Espacial Europea. Como en otros tantos proyectos de los que hemos hablado también en estos micrófonos, este también cumple ese patrón de las 3 fases que se quieren cubrir, ¿no? Lo recuerdo yo cuando hablábamos de las plataformas en relación a los incendios. Primero prevención, después detección y extinción y por último regeneración del terreno. Aquí se establece algo parecido, lógicamente adaptado a los objetivos propios de CIAN, ¿no? Total, es decir, la USAL más en la prevención, pero tenemos empresas y organismos de Francia y de Portugal súper expertos en lo que llaman la remediación. Es decir, hemos detectado cianobacterias, hemos detectado este problema, bueno, pues estamos ahora innovando una serie de sustancias que se pueden verter en el agua con el objetivo de minimizar la presencia. No es la situación ideal el utilizar determinados componentes químicos para minimizar esta situación, pero se están investigando soluciones que obviamente va a haber que utilizar, porque si tenemos un problema de cianobacterias, ¿qué hacemos con esos embalses? No podemos proveer a los ciudadanos de agua, no podemos proveer a nuestros huertos y a nuestros cultivos de agua. Entonces hay que investigar y ahí están investigando entidades en Francia y entidades en Portugal. Y también en la fase de detección o respuesta estamos investigando, o están investigando en este caso una empresa francesa, microsensores que van a estar flotando en el agua a modo de boyas, van a estar captando información con esos microsensores del estado del agua en tiempo real y van a estar proporcionando también información muy importante que sustituye a esa tarea de ir en la barca, de coger la muestra y de ir en laboratorio. Imagínate una boya flotando en el embalse que cada X minutos o cada X horas está enviando una señal con las muestras que va tomando de pH, de clorofila, de temperatura, bueno, una serie de parámetros que son cruciales para la cianobacteria, ¿no?, para ver todo esto. Y esto lo va enviando con una sonda, lo va enviando y lo vamos recogiendo en esta plataforma. Pues esto también va a ser muy novedoso. Volviendo al paciente, se trata entonces de lograr un diagnóstico precoz, ¿no?, de que cuando algún parámetro se empiece a alterar y pueda dar señales de que efectivamente pueden estar aflorando esas cianobacterias, pues se intente detener antes de que se apoderen de todo el agua, ¿no? Eso es como si el médico nos pone un dispositivo que nos va a monitorizar la tensión, ¿no?, por poner un ejemplo, con un problema de tensión. Y claro, en lugar de tomarnos la tensión una vez al día
o 2 veces al día, el aparato está monitorizando continuamente la tensión del paciente. Pues lo que estamos diciendo, en un momento dado podemos tener esas alertas, podemos tener esos datos que nos digan, oye, que en este embalse, por datos históricos, por los datos que se están recabando ahora, el pico de cianobacterias va a llegar y hay que actuar. ¿Habrá zonas piloto? No sé si ya están definidas, si no corresponde al TIDO entrar en esa fase. Cuéntanos, Diego. Pues nada, cuenca hidrográfica del Guadalquivir, que obviamente los oyentes se pueden imaginar, pues cuenca donde las temperaturas, cambio climático cada vez es mucho más agresivo, donde ya hay embalses, no quiero dar nombres, pero hay embalses donde están sufriendo estos episodios de cianobacterias y donde para la Confederación preocupa mucho la situación, ¿no?, de estos embalses. Estos embalses, que van a ser 5, van a ser objeto de ser testeados, van a ser nuestros pacientes, pero tenemos también la Albufera de Valencia, que también pues, es un buen conejillo de indias para analizar por muchas cuestiones. Lo que ocurrió de la Dana también hace un año ahora provocó pues que todas esas aguas de la Albufera sufrieran también un cambio significativo. Y por supuesto embalses en Portugal, de los que no me acuerdo del nombre exactamente, y embalses en Francia, ¿no?, donde también esta problemática pues está ahí. ¿Qué recorrido tiene por delante el proyecto? Nos decías que acababa de arrancar y, bueno, ¿hasta cuándo? Y también es importante decir, bueno, el presupuesto con el que cuenta, que es cuantioso. Pues empecemos por el presupuesto, 1.600.000 euros, si no me equivoco, para todos los socios que forman parte de este consorcio, que tiene por delante pues un proyecto, yo creo, muy, muy interesante, muy motivador, porque estamos hablando de un problema real, que es el agua, un bien escaso, pero al mismo tiempo un bien que preocupa mucho. Aquí hemos puesto el énfasis en las cianobacterias, pero es que lo podemos extrapolar a la salinidad, a 1001 problemas que nuestras aguas, hablabas al inicio del manganeso, pues es decir, que nuestras aguas sufren, ¿no? Y es muy innovador y muy útil saber que hay técnicas en el espacio, como los satélites, que nos van a ayudar a diagnosticar a nuestro paciente, que son los embalses, a ayudar a cuidarlo, y que va a haber técnicas como la inteligencia artificial, como los métodos que está aplicando el TIDOP, que nos ayudan a anticiparnos a estos problemas del paciente. Entonces, bueno, es un proyecto, yo creo, que va a tener bastante impacto social, aparte del científico, y sobre todo que los usuarios finales, las confederaciones, van a recibir con los brazos abiertos, porque sin duda es un tema que les preocupa. La cantidad de agua preocupa mucho en determinadas cuencas, como las del Guadalquivir, las del Guadiana, las del Júcar, más, pero la calidad del agua cada vez es un tema más importante. Y más cuando estamos viendo que nos movemos entre periodos de sequía o periodos de grandes lluvias, que ninguno de los dos favorecen, ¿no?, al final toda la gestión del agua. Eso es, y mucha actividad humana alrededor de todos estos embalses que revierte en la calidad. Y bueno, pues es importante que sepamos cómo es la calidad de nuestros embalses. Sería deseable dar continuidad a este proyecto de la mano de cómo es la calidad de nuestras aguas subterráneas, nuestros acuíferos, ¿no? Tan difícil y tan complejo a veces, ¿no? El poder, porque claro, para que los oyentes lo entiendan, el satélite al final está viendo el embalse, ¿no? Desde el espacio se ve el embalse, pero lo que hay en el acuífero no se ve, está debajo del suelo, ¿no? Y tenemos un montón de recursos subterráneos que de hecho se explotan por parte de las confederaciones, por parte de los propietarios que regularizan sus cultivos, pero desconocemos cómo es la calidad de esas aguas subterráneas. Y aunque se hacen muestreos y la propia confederación toma muestras puntuales de determinadas zonas, sería deseable saber cómo es la calidad, igual que vamos a hacer en este proyecto de los embalses con esos 3 metros de resolución. Sería un sueño, ¿no?, el poder saber cómo son las calidades subterráneas de nuestros acuíferos. ¿Resultados para cuándo los esperamos? Bueno, ya estamos empezando a tener resultados. El TIDOP al final es un gran grupo humano y en este proyecto se han embarcado un buen número de investigadores e investigadoras y ya empezamos a tener resultados, pero para el principios del próximo año, sin duda, que podremos traer aquí el mapeo de determinados embalses de la cuenca del Guadalquivir
para dar a conocer a nuestros oyentes cómo están esos pacientes, ¿no? En qué estado se encuentran y sobre todo si están mal, pues que las confederaciones lo sepan con tiempo y bueno, pues como nos dicen nuestros médicos, ¿no? Tienes que dejar de fumar, tienes que dejar de beber o tienes que comer esto, que tienes que comer lo otro. Bueno, pues de eso se trata en este proyecto, ¿no? Que las confederaciones lo sepan con tiempo y sepan cómo tienen que prevenir para evitar estos problemas. Diagnóstico y tratamiento. Eso es. Pues el proyecto CIAN, uno de los últimos en los que se ha embarcado el grupo de investigación TIDOP de la Escuela Politécnica aquí en el campus de la USAL, y pues vinculado a algo tan importante como es la calidad de nuestras aguas, centrado en esos embalses y con el objetivo de la prevención, la detección precoz también de problemas, en este caso como las cianobacterias, y después de las soluciones con el objetivo de que sean sostenibles y también pues lo más económicas posibles, porque se trata de que esté en manos de los gestores del agua para que tenga una aplicación al final eficaz y que nosotros también podamos percibir. El director del TIDOP, Diego González Aguilera, nos ha acompañado esta mañana una vez más. Gracias, Diego. Un placer, muchas gracias.